Tiempo que Buenas. no suena. Noches, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo Un están? placer. Bueno, al compañero Escuchando, Juan Carlos lo invitamos hoy día para que nos haga un análisis respecto al fracaso, digamos, que tuvo el MAS en la última elección, en la cual ni siquiera llegaron al balotaje. Y eso sí que a mí me extrañó un montón, y por eso dije yo tengo que invitar al compañero para que nos explique las razones, las causas y cuáles serían, digamos, las soluciones. Compañero Juan Carlos, le dejo la palabra con respecto a estas elecciones en Bolivia. bueno, en primer lugar agradecer a José la cordial invitación para hacer una interpretación y un análisis interpretativo, si ustedes quieren, de lo que fue la primera vuelta presidencial que se desarrolló ayer en Bolivia. Y uno podría ponerle si quiere, un nombre, un título a este comentario, y ese sería Crónica de una derrota anunciada. O cómo perder el gobierno sin hacer nada, etcétera, ¿no? Una serie de situaciones jocosas que indudablemente nos llevan a precisar por qué lo jocoso, por qué nos produce incluso algo de risa, pero al mismo tiempo algo de molestia, el hecho de que después de cerca de 20 y tantos años de lucha social y política en Bolivia, el gobierno del MAS y del instrumento político social de la soberanía de los pueblos, que es el MAS propiamente tal, pierde una elección presidencial. Pero no es que solamente pierda una elección presidencial, lo más grave es que hoy día el MAS ha desaparecido del escenario político de Bolivia después de estar 22 o 23 años siendo un conductor, siendo el alma de un proceso político y social que conllevó a la formación y constitución de una nueva forma estatal, que es el Estado plurinacional, es el reconocimiento después de 500 años de dominación y de destrucción de los pueblos originarios, el reconocimiento de su existencia, el devolverle a través de estas luchas y a través del Ejecutivo en un momento determinado, del 2006 hasta el 2019, conducido por Evo Morales, justamente ese gobierno, devolverle la dignidad a muchos y muchas bolivianos. ¿Cómo es posible que después de que de todo ese proceso se pierda una elección presidencial donde ni siquiera, ¿cierto?, el MAS logra obtener una votación que le permita pasar, como decía José, a la segunda vuelta, sino que alcanza aproximadamente el 3 o 8% de los, entre el 3 y el 8% de los votos divididos en dos candidatos. ¿Cómo es posible aquello? ¿Dónde está la explicación que nos permite hoy día sostener que esa división, esa torpeza de los últimos años en la cual entró el partido MAS, ¿cierto?, ha significado entregarle hoy día a la derecha, a un sector de derecha, de centro derecha, vamos a explicar luego de quiénes los personajes que están ahí en la segunda vuelta, pero devolverle el poder ejecutivo, porque el poder político, el poder económico, el poder social, el capital, de una u otra manera siempre lo mantuvo, incluso durante los gobiernos del MAS y de Evo Morales y de García Linera. ¿Cómo es posible aquello? ¿Cómo se produce esta situación? Lo que tenemos que decir es que todo esto comienza con un proceso de decadencia y de pérdida yo diría de pérdida de presencia
dentro de la presencia, no dentro de la ausencia, dentro de la presencia de uno de sus líderes principales, que Evo Morales. Evo Morales siempre tuvo la pretensión de quedarse en el poder por largo tiempo. El problema sustantivo, fundamental, que atraviesa a las izquierdas latinoamericanas desde comienzo del siglo XX en adelante, hasta el día de hoy, es que sus líderes siempre se quieren quedar en el poder. No quieren buscar renovar, ni modificar, ni dejar que otros conduzcan los procesos políticos y sociales, que sea el propio pueblo el que vaya llevando este proceso, sino con esta idea del mesianismo, del caudillismo, de que yo soy indispensable y por lo tanto si no estoy yo, no hay nada. Esto que ya yo he analizado en mis cursos de historia de América Latina, que es una cosa que pervierte a los procesos políticos de las izquierdas, porque los caudillos, los dirigentes se quieren quedar como eternamente en el poder. Y Evo Morales consiguió algo fundamental en el 2006, canalizar toda esa fuerza social, política, toda la potencia social plebeya que se había desarrollado a partir de los movimientos sociales como la guerra del agua, la guerra del gas, etcétera. Todos esos procesos se fueron convergiendo, entrelazándose para poder lograr en el 2006, ¿cierto?, la victoria de Evo Morales en la presidencia y al mismo tiempo la convocatoria a una asamblea constituyente y la realización de una nueva constitución política, que es la constitución plurinacional que hoy día está vigente en Bolivia. Pero al mismo tiempo, esa constitución política establecía una serie de mecanismos procedimentales, de reglas y normas para normar la democracia participativa, la nueva democracia que emergía desde esos movimientos. Y había un requisito, que no podían los presidentes elegirse permanentemente, no podían reelegirse, y Evo Morales ya hizo una primera búsqueda de torcer ese principio cuando sostuvo que él había sido elegido bajo la anterior constitución política y luego, ¿cierto?, estaban en otra y por lo tanto él se podía presentar. Le aceptaron. Luego hizo otra movida tratando de decir que él quería ser nuevamente presidente. Hizo un referéndum y lo perdió. El pueblo le dijo: mire, sí, gracias, presidente, pero no queremos cambiar, también queremos tener otros. Y lo perdió. Y ya al perderlo, buscó distintos resquicios que demostraban mejor dicho, la ambición que tenía Evo Morales para quedarse en el poder. Y cuando, ¿cierto?, le dijeron que no, sacó de la cistera del mago un resquicio en que la cual señalaba de que era un derecho humano postularse a la presidencia. Y lo hizo en el año 19, y en las elecciones del año 19 se produce, ¿cierto?, ese levantamiento político, social, ¿cierto?, de un golpe de Estado. Finalmente un golpe de Estado y lo destituyen y él tiene que irse del país, se va hacia México, etcétera, pero vuelve en el año 20, y se vuelve la posibilidad, después de una breve dictadura de la derecha más retrógrada boliviana, se vuelve y se convocan a elecciones presidenciales, y en esas elecciones presidenciales Evo no se puede presentar, pero se presenta quien había sido su ministro de Economía o de Hacienda, Luis Arce, y él gana las elecciones. A pesar de toda la situación que estoy señalando, ¿cierto?, el MAS seguía siendo el principal partido
político, la principal organización política de esa democracia que se había inaugurado en el 2010, 2011, con la nueva constitución política. Sin embargo, el Evo quería volver a ser presidente y inició una serie de maquinaciones, una serie de instrumentalizaciones, de tergiversaciones. Comenzó una lucha contra su ex colaborador Luis Arce, para que Luis Arce se pusiera bajo la conducción de él, etcétera, generando una lucha que yo denominé hace algunos meses atrás fratricida, y señalé en ese comentario, que lo hice para otro medio amigo argentino, en la cual decía yo que sí, esta lucha entre las dos fracciones de dos líderes del partido seguía, lo único que iban a abrir era una ventana, una puerta, un portonazo para que entrara a la derecha y recuperara el poder. Eso lo dije hace 2 o 3 meses atrás, haciendo un análisis anticipatorio de lo que iba a ocurrir. Y justamente ayer no fue nada, de ninguna manera una sorpresa de que el MAS esté a punto de desaparecer del escenario político boliviano. Todo por una lucha de poder entre dos líderes políticos que querían conducir de una manera u otra el proceso político social que se llevaba a cabo y ser parte de quien controlaba el partido. Incluso se llegó a plantear que Andrónico Rodríguez, que era el candidato del MAS, pudiera, ¿cierto?, ser el candidato de consenso, pero igualmente fue torpedeado por el evismo, fue torpedeado también por el arcismo, y finalmente se provoca esta situación. Evo, cuando ya está claro de que no puede ser presidente, trata de buscar un resquicio y llamar a que todos los partidarios de él voten nulo, anulen, para demostrar que ellos tenían fuerza. Es curioso, y lo voy a decir inmediatamente, el voto nulo que logra ayer registrarse en el proceso presidencial alcanza casi al 1.300.000 aproximadamente votos de ciudadanía. Es decir, con esos votos, más sumado de Andrónico, perfectamente el MAS pasaba a la segunda vuelta y él tenía que enfrentar a uno de los dos candidatos que sacaron la otra. Ahora, por lo tanto, esa situación de que el MAS pueda tener esos votos nulos, si es que son todos votos nulos, a favor de Evo, queda la esperanza de que ese partido pueda, ¿cierto?, recuperarse de esta derrota, de este desastre provocado por esta disputa entre dos líderes en ese sentido. Aquí quiero dejar muy claro de que aquí no hay luchas ideológicas. No es que Arce sea X o Z y Evo sea AB, y que buscaban, ¿cierto?, controlar el partido a través del, comilla, quién era más purista en términos de lo que era el MAS en su inicio, o lo que era el movimiento en su inicio. Aquí era simplemente una disputa entre dos líderes políticos que tenían diferentes formas de conducir un proceso. Eso lleva entonces que hoy día tengamos en Bolivia el triunfo del candidato Rodrigo Paz, que es un demócrata cristiano, o un boliviano nacido en el exilio. Él nació en 1967, en aquella época había una serie de dictaduras militares y su padre y su madre fueron perseguidos políticos, y él se formó en diferentes lugares, recalando finalmente en Bolivia y asumiendo un tipo de
centrismo conservador. Estamos en presencia de no de una derecha, porque aquí hay que descartar inmediatamente de que aquí estamos en el movimiento de la derecha mundial que avanza y asola a todo. No, aquí estamos en presencia de un error estratégico del progresismo o de la izquierda masista boliviana, que le permite que este señor pueda, ¿cierto?, instalarse en el primer lugar del balotaje para el 19 de octubre. Y en ese sentido, este demócrata cristiano tiene un discurso de carácter moderado, conservador, religioso, pero no pechoño, no de la forma pechoña como siempre han sido los conservadores, sino también habla de capitalismo popular, de un federalismo económico, de recuperar ciertas situaciones económicas que están por el suelo en Bolivia, tratar de conquistar a todos los sectores marginales de la sociedad que han sufrido la inclemencia de la crisis económica que se ha desatado en Bolivia, producto de la crisis del gas, porque hay una crisis evidente del gas. El gas se terminó, se buscaron soluciones con distintos grupos y no se lograron, etcétera. Entonces todo eso representa a este señor. Pero al mismo tiempo tiene a un ex capitán de policía, el señor Lara, que fue el que se atrevió durante el gobierno de Arce a denunciar los casos de corrupción en la policía, y aparece también como un candidato a la vicepresidencia, que es la dupla, ¿cierto?, de ser un hombre honesto, un hombre que busca terminar con todos los mecanismos corruptivos, frenar todo ese tipo de situaciones y al mismo tiempo de ofrecer gobernabilidad. Acá, como en todas partes de América Latina, la frase más socorrida es que se busca gobernabilidad, y acá se está buscando gobernabilidad con el señor Rodrigo Paz, que tiene 32.2% de los votos obtenidos. Y eso, mucho de esto me decía mi colega boliviana María Teresa Segada, en una conversación que tuvimos anoche, me decía que muchas veces el voto de descontento interno del MAS, de los sectores que adherían al MAS pero no eran los más ideologizados de ese sector, fueron también votantes de Rodrigo Paz. Lo cual significa, de una u otra manera, que mucha gente del MAS que votó nulo en esta primera vuelta, en la segunda vuelta lo más probable es que voten por, según María Teresa, van a votar por el candidato de la democracia cristiana, que es como una democracia cristiana que tiene como un renacer justamente en Bolivia, en un momento en que la democracia cristiana, el Partido Demócrata Cristiano en Bolivia siempre ha sido insignificante. Imagínense que a este señor la encuesta, los medios de comunicación, todo, no le daban más que 2 puntos, 3 puntos, incluso máximo 5. Pero nadie los tomaba en cuenta porque era visto como un candidato marginal, y justamente como un candidato marginal emerge y se instala, en lo cual es un renacer para la democracia cristiana, obviamente, que va... la democracia cristiana sabemos que está a punto de desaparecer en Chile, desapareció hace muchos años ya en donde era muy fuerte en Venezuela, etcétera. Entonces, que tenga un renacer la democracia cristiana ahí con un candidato como Paz va a ser importante. Por lo tanto, pero no es un candidato de la derecha tradicional, es un candidato de fuerzas progresistas dentro del centro. Y ese centro, el que se está convirtiendo hoy día en un polo de atracción para los extremos, en la cual estaba situado y polarizado el sistema político boliviano. Por lo tanto, lo más probable, de acuerdo a lo que se puede proyectar, es que
Rodrigo Paz pueda ser el nuevo presidente de Bolivia a partir del 19 de enero. Falta mucho tiempo todavía para poder sostener lo contrario. Y el otro que va al balotaje es el Tuto Quiroga. El Tuto Quiroga es un viejo político tradicional de Bolivia, de derecha totalmente. Él es un hombre que se ha identificado con la derecha dura, con la derecha de Santa Cruz, con los poderosos, con el imperio, etcétera. Incluso uno podría decir que es también, porque aquí cabe señalar que la mano mora del imperio norteamericano también estuvo presente. ¿De qué manera, de qué forma, sigilosamente actuando de uno u otro sentido, provocando una serie de situaciones y que uno no podría no dudar de que la mano imperialista también estuvo dentro de esta, motivando o activando las controversias entre Luis Arce y Evo Morales. Entonces ahí uno no puede dejar porque Bolivia era una atención para el imperio porque no habían logrado frenar y ahora con esta controversia sí lo logran. Entonces es una tesis, es una hipótesis posible. Pero Quiroga representa a la Bolivia pre-Evo, diría yo, o pre-más, o la Bolivia del siglo XX, de la Bolivia, incluso lo mostraban como alguien que podía venir de aquella época del nacionalismo revolucionario, etcétera, ¿no? Entonces, Quiroga puede tener también posibilidades en la medida que se articule con otros de los candidatos que sacaron buena votación, pero aquí el voto decisivo, fíjense en la situación, el voto decisivo lo va a tener ese 1.300.000 votos o personas que representan el voto nulo. Y que si le sumamos el voto blanco, podríamos llegar perfectamente a los 2 millones. O sea, hay una base que podrá decidir. Si ese grupo decide no votar nulo, o volver a votar nulo en las próximas, o abstenerse, indudablemente que esta va a ser una pelea entre los candidatos que sacaron algún porcentaje importante y que la cual las negociaciones que se van a dar van a ser relativas a aquello, es decir, quién presta los votos para poder apoyar a Quiroga o a Paz. Yo tengo la impresión, conociendo un poco la situación boliviana, que lo que podría suceder es que después de todas estas tensiones que se ha vivido en el sistema del 19, después del golpe de Estado, las controversias y la no gobernabilidad producto de esta permanente batalla entre Arce y Evo, ¿cierto? La ciudadanía opte por un hombre de paz. Y justamente ese hombre de paz sería Rodrigo Paz, el candidato demócrata cristiano. Entonces, ese es lo que está en juego hoy día. Ahora, Evo hoy día, desde su reino, desde su espacio de confort o su lugar donde él se hace fuerte, que es la región de Cocaleras, ¿no? ¿De cierto? En Cochabamba, allá él está en el Chepare. Él dijo que lo que venía era movilizaciones sociales. Venía ahora una articulación de movimientos sociales o de acciones colectivas en función de exigir X o Z o impulsar la situación hacia otro rumbo. Ahora no sé si después de 20 años de este proceso y de estos últimos 5 o 6 años intensos que se vivieron del 19 hasta ahora, la ciudadanía boliviana está dispuesta a entrar nuevamente en un proceso de movilizaciones sustantivas como la que se desarrollaron entre el año 99, 2000, 2001, ¿no? La cual llevó a este proceso. Las sociedades por lo general siempre también muestran
un relativo cansancio, aburrimiento de tanta movilización y quieren paz. Y más todavía, esa paz, esa tranquilidad, se busca en momentos de crisis económica. Y Bolivia hoy día está atravesando por una muy fuerte crisis económica, producto de la pérdida de lo que son lo que es, ¿cierto?, su principal ingreso, que era el gas, que se ha estado agotando, y hay que hacer muchas inversiones para lograr extraer mayor cantidad de gas, y el mismo hecho de que el gas, la gasolina, todo eso estaba subsidiado por el Estado, y hoy día el Estado está gastando mucho en ese subsidio, tal vez pueda hacer que la gente quiera un tipo de economía mucho más tranquila, o un manejo de la economía que permita recuperarse, como estaba en los tiempos de Luis Arce, donde la economía boliviana era la economía que crecía, era la única economía que crecía en América Latina, al final, en los 90 y en los 2000, era todo un milagro la economía dirigida por Luis Arce en su momento. Pero bueno, las cosas entraron en otra dinámica, pero hoy día tenemos nada menos que, producto de esta política confrontacional que asumieron estos dos líderes, que llevó a casi al desaparecimiento total del hoy día. Lo cual me recuerda, compañeros, estas divisiones que se producen en la izquierda o el progresismo, que lo único que pierden, lo único que terminan perdiendo, siempre son los pueblos, como se dice hoy día, porque ahora no se dice el pueblo, se dice los pueblos. Yo no sé cuántos pueblos tendremos, pero esa es otra de las grandes discusiones, sino el pueblo se termina perdiendo, y termina perdiendo porque el capital puede recuperar, ya sea a través de Quiroga y también a través de Paz, la conducción de un país en la que la política hasta ayer, antes de ayer, estaba aún en el campo de lo popular. Hoy día, la política controlada por lo popular ha dejado paso a expresiones de centro derecha más que de derecha. Eso, compañeros. Muy amable y muchas gracias, compañero Juan Carlos, por tu brillante análisis respecto a lo que está pasando en Bolivia. ¿Ya? Yo tengo una pregunta, sí. Ya, no, eso es fundamental, la pregunta. ¿Ya? ¿Tú crees que se pueda recuperar la izquierda boliviana después de esta desastrosa derrota? A ver, el tema central, que si yo quiero definir a Bolivia o al MAS como un partido de izquierda, ya tengo una serie de dificultades para decir. Si yo quiero pensar en la constitución de una nueva izquierda en Bolivia, tal vez este quiebre, esta casi desaparición del MAS, abra la posibilidad de la constitución de una izquierda mucho más radical que la izquierda o el progresismo que representaba el MAS. El MAS siempre fue un partido armonioso, si tú quieres, con el orden. Era un partido que se definía por transformaciones, pero estas transformaciones dentro de un espacio institucional. Era un partido que había definido una vía para poder constituir la transformación a través de lo institucional. ¿Qué más institucional es el establecimiento de una constitución política que seguía el molde de las constituciones políticas liberales, donde se establecían, era una constitución política republicana, en el sentido de la división de los poderes, de establecer un tipo de democracia nueva. Sin embargo, una democracia nueva que tuvo siempre una serie de dificultades para instalarse como nueva. Por ejemplo, por darte un dato, establecía un sistema de partidos, establecía un tipo de organizaciones políticas participantes en los procesos electorales que no fueran solamente los partidos, sino que podían ser movimientos sociales y agrupaciones
política. Y nunca esa ley dio posibilidades a que las agrupaciones o movimientos sociales que no fueran partidos se constituyeran como tal, ¿no? Siempre habían obstáculos, había una serie de situaciones que lo impedían. El otro elemento que hacía era que nunca fue una economía que rompiera en forma directa, contundente con el neoliberalismo. Siguió siendo una economía neoliberal extractivista. Y esa era una de las grandes críticas que se le hacía al gobierno de el Evo, que nunca logró, ¿cierto?, modificar la estructura económica del país, que siguió siendo no ortodoxamente neoliberal, pero siguió manteniendo las estructuras neoliberales en muchos aspectos, no reindustrializó al país, tampoco llevó a cabo ese proceso y siguió dependiendo del extractivismo. Y es el extractivismo, la crisis del extractivismo actualmente, lo que ha provocado la tremenda crisis económica en la cual se vive en Bolivia actualmente. Yo viví muchos años, no muchos años, viví varios meses en Bolivia, por lo tanto, tuve la oportunidad de vivir el momento en que la situación era muy, muy estable económicamente, y después yo regresé el año pasado a Bolivia y ya la situación era desastrosa. Entonces, en ese sentido, lo que podría darse es que todos los críticos por izquierda del MAS tienen hoy día, como el movimiento Sin Miedo, los grupos trotskistas e incluso el PC, bueno, el PC con todas sus contradicciones, ¿no? El PC boliviano podrían construir, ¿cierto?, una alternativa de izquierda que fuera efectivamente una izquierda anticapitalista, una izquierda que se propusiera hacer transformaciones mayores y que incluso fuera capaz de destruir, como yo siempre lo he dicho, la estructura del poder del capital. Mira, fíjate que en reflexiones que ha hecho García Linera, el principal ideólogo del MAS durante el periodo de gobierno de Evo, él ha sostenido de que esta derrota, y es muy curioso eso porque lo dice él mismo, García Linera, esta derrota se debe al conservadurismo de los progresismos. Y eso es raro porque él fue parte de este progresismo latinoamericano que tuvo su primera expresión con los gobiernos de Chávez, de Correa e incluso Evo. Entonces, decir que eran conservadores me parece un absurdo porque él dirigió, estuvo como vicepresidente en el asunto. Entonces, y eso tiene que ver simplemente decir que los progresismos son conservadores, así como en el aire, es evitarse tener que asumir la responsabilidad política, ideológica de su propio fracaso en esta vuelta. Aquí hay un fracaso de la gente del MAS, de toda la gente del MAS, los intelectuales, de todas las personas que participaron, porque no fueron capaces de avanzar. Fíjate que hay un dato muy interesante que es cuando la Media Luna, toda la parte de Santa Cruz y los departamentos ricos de Bolivia decidieron en un momento determinado tratar de dividirse, de segregarse del gobierno central, García Linera fue el que condujo una negociación en la cual hicieron un pacto de no agresión. Y ese pacto de gobernabilidad, como se le denominó ahí por el año, diría como el 13, 14 de este siglo, 2014, 2015, más o menos en esa fecha, se logra ese pacto en la cual Santa Cruz comienza a tener una serie de privilegios económicos para poder seguir desarrollando y desenvolviendo su economía capitalista. Y eso fue avalado por el gobierno de Evo y fue avalado por el gobierno o por la dirección ideológica de García Linera. Entonces, izquierda era un progresismo avanzado, culturalmente muy bien planteado en su momento, que permitió la recuperación de la identidad de los pueblos originarios
que hubo un reconocimiento de ellos, los colocó en un sitial histórico que no habían estado, pero nunca significó un anticapitalismo. Ni siquiera los procesos de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia fueron profundos, así como yo siempre pongo el mismo ejemplo, no fueron como la nacionalización del cobre en Chile por el Salvador de la Allende, sino también fue una modificación de la forma de la renta y de cómo se obtenía la renta, etcétera. Entonces, si tú me dices, ¿puede recuperarse? Sí, yo creo que se puede recuperar. Siempre las izquierdas pueden recuperarse. Pero ¿en qué medida esa izquierda se recupera en función de un proyecto anticapitalista? Es otra cosa. Es otra cosa. Pero yo tengo que va a pasar un tiempo, termino, va a pasar un tiempo largo de este golpe, porque ha sido, yo tengo la impresión que ha sido muy fuerte. Muy fuerte. Compañero Luis, ¿alguna pregunta? No, primero que nada, sí, una sola cosita. Yo creo que tiene absolutamente toda la razón. Si mientras no existe un proyecto revolucionario, anticapitalista, no se trata de humanizar el capitalismo. Uh-huh. Hay un caballero que yo creo que Juan Carlos lo conoce muy bien, ¿no es cierto? Que decía, no se trata de entender la realidad, se trata de transformarla. Y ese es el tema. Ninguno de esos gobiernos se planteó transformar el capitalismo en socialismo. Se llamaba movimiento al socialismo. Me parece que se les perdió la brújula, el semáforo estaba en rojo, no sé, algo pasó ahí, ¿no es cierto? Y claro, pues sí, tiene toda la razón el compañero. Mientras no exista un proyecto revolucionario que se declare y actúe contra el capitalismo, que actúe en contra de la propiedad privada de los medios de producción, va a pasar esto mismo. Ahora, ahí hay que preguntarse, y con esto termino, y hay que preguntarse si fue la izquierda la que fracasó o fueron aquellos que decían que eran de izquierda. Bueno, sí, ese es un tema muy importante, compañero Luis, porque sí, indudablemente el movimiento de Evo Morales y el MAS, que el MAS, que recordemos que era un partido chiquito, claro, que era casi una sigla en un momento determinado, pero estaba inscrito como partido, y el movimiento necesitaba un partido para poder llevar a Morales y a los suyos al Parlamento y a la presidencia. Y esto fue prestado, y ahí le pusieron que el MAS era el instrumento político de la soberanía de los pueblos, para poder meter a todos los movimientos sociales dentro del partido. Ahora, ¿qué tanto claro, pero también jugaron dentro de esa institucionalidad, pues. Claro, ¿qué tanto? Pero era una institucionalidad que ellos cambiaron. Que es el dato que hay que tener siempre presente, que ellos cambiaron esa institucionalidad. Jugaron con una institucionalidad y la cambiaron. Y cambiaron por la nueva constitución política con todos los baches que yo he señalado. Eso es la realidad. Si hubo transformación, sí hubo transformación en Bolivia. Eso no cabe la menor duda que lo hubo. Y los bolivianos y las bolivianas se sentían muy dignos con el gobierno de Evo Morales. Por eso, compañeros, tuvieron siempre, no perdieron ninguna elección durante 20 años. Hasta esta. Y esta la pierden fundamentalmente porque se dividen y entran en contradicciones profundas entre dos líderes que se sentían dueños del movimiento. Ahora, eso no era desde el punto de vista de la teoría política revolucionaria un movimiento revolucionario de esas características. Eso claro. Está claro. Pero que ellos hicieron un proceso de cambio significativo al interior de la sociedad y que hoy día esos cambios se van a ver comprometidos fuertemente, eso es también parte de la realidad.
La realidad hay que tenerla clara en ese sentido. Ahora, García Linera tenía una idea que yo creo que tú la debes conocer y que hay que, bueno, decirle en este momento. García Linera partía de la base de que Bolivia era una formación social que no había logrado alcanzar los elementos propios de la modernidad capitalista. Y por lo tanto había que conducir a Bolivia hacia el desarrollo capitalista antes de pensar en el socialismo. Bueno, con eso, compañeros, le estoy diciendo qué es lo que era el MAS y ese movimiento. Claro. Solo dos cositas con esto, no voy a entrar en debate, ¿no? La primera, claro, o sea, la revolución por etapas. El etapismo, digamos. Y la segunda, esos cambios, qué sé yo, tienen un aroma al reformismo que no se lo quita a nadie. Pero hay reformas revolucionarias, compañeros. No se olvide nunca que las reformas pueden ser revolucionarias porque provocan grietas o quiebres importantes en la estructura del poder. Y cuando tú haces eso, puedes utilizarla como estructura de oportunidades para avanzar hacia una revolución. Lo que yo señalé hace algunos años atrás en un escrito, que todos estos procesos progresistas, tanto en Bolivia como en Ecuador, como en Venezuela, habían entrado en un proceso de estancamiento. Y fundamentalmente ese proceso de estancamiento obedecía a que habían llegado a las reformas revolucionarias a un límite. Y que ese límite era no tocar, como bien dijiste tú hace un rato atrás, no tocar la propiedad privada de los medios de producción. Claro. Y eso fue un elemento. Fíjate, pero que es curioso, y vamos a entrar en otro debate, ya que se nos viene septiembre encima. Es curioso porque muchas veces al gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular, se le acusa también de reformista y no revolucionario, a pesar de que Salvador Allende hizo lo que no estos gobiernos progresistas no hicieron, que fue expropiar, estatizar, nacionalizar, formar un área social de la producción a través de el término de la propiedad privada de los medios de producción. Y a eso también se le dice que no fue revolucionario, pues, compañeros. Entonces, parece ser que los amigos revolucionarios, los que siguen la teoría, debieran como empezar a revisar esos mundos para poder entender y comprender los procesos políticos y sociales que se han dado, digo yo, para entrar en una polémica más larga. Claro, por eso, como sería re largo, no sería. No lo tengamos un par de hagamos un programa especial. Claro, sí, pues sería como un par de programas de largo aliento, digamos. Pues ya, además, por lo que yo veo, parece que los dos vivimos esa época. Entonces, sí, los dos vivimos. Pero lo que voy yo, Luis, que también lo hemos conversado con José en relación a otro fenómeno político, otro proyecto político fracasado, como el de Bolivia hoy día, es el caso de la Revolución de Granada, en la cual, ¿cierto?, se confrontan dos formas de pensar la revolución. Uno, Bishop, desde abajo, ¿cierto?, desde la estructura de la sociedad, con la participación de la gente a través de asamblea, etcétera, la construcción del socialismo desde abajo, como dirían los zapatistas, y el otro, el que se le oponía, Robert Koch, creo que es el apellido, era hacer la revolución desde arriba, desde el Estado, con una vanguardia, con un partido acerado, con un partido muy, muy potente. Entonces, esas dos vías de revolución provocan daños, como digo, a los pueblos o al pueblo. En este caso, la disputa, porque date cuenta que pensemos que la disputa entre Evo y Arce no era ideológica como la que tuvo Bishop con el otro compañero. No eran de esa naturaleza, eran de egos. Yo soy más importante que tú y tú eres menos importante que yo, pero tú fuiste mi colaborador, así que ¿quién más? Ese tipo de situaciones
son las que provoca esta derrota. Y yo lo dije en alguna oportunidad, la política, y lo político, si tú quieres, la política y lo político en la sociedad boliviana, desde el 2006 en adelante, cuando ya triunfan ejecutivamente, es decir, presidencialmente el movimiento, estaba en el campo popular. Ni siquiera el golpe de Estado del 19 logró destrozar la política en el campo popular. Popular, no estoy diciendo revolucionario, popular. Sí. Es el punto. Y ahora no está ni en lo revolucionario ni en lo popular. Esa es la situación que nos deja el caso boliviano. Largo tema.